Bien, el otro día estaba en una llamada de ventas y me pasó algo curioso que quiero contar y que he sacado un vídeo a partir de eso que puede ayudarte a mejorar tu proceso de ventas para que sin hacer nada en la llamada de ventas, sino preveniendo antes, podéis mejorar mucho más vuestra tasa de presentación, vuestra tasa de agendación y vuestra tasa consecuentemente de cierre a causa del volumen de prospectos que recuperáis de esos que perdéis antes. Entonces, quiero enseñaros diferentes claves, diferentes puntos que van de forma cronológica en la que podéis mejorar esas tasas sin hacer nada en llamada de ventas, solo preveniendo errores que estáis haciendo antes y que no los solventáis y por ello reducís vuestros resultados. Recordaros que antes de pasar en pantalla, aquí abajo tenéis una carpeta con un montón de recursos acerca de cómo mejorar la eficiencia de marketing y ventas para vuestra empresa, vuestro negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Asistentes de inteligencia artificial para hacer ideas de contenido infinitas, tanto de vídeo corto, largo y guiones. También tenéis recursos, mapas, todo lo que uso en este canal lo tenéis ahí de forma gratuita para consultarlo y para que mejoréis vuestro negocio, vuestra empresa y vendáis más de forma eficiente. Entonces, dicho esto, espero que os guste el vídeo y pasamos dentro del vídeo. Ya estamos aquí preparado un mapa con unas 5 claves que son las que a mí me han ayudado a cerrar más ventas sin aún entrar en llamada de ventas, es decir, preveniendo todo lo de antes, porque esta es la clave, es decir, todas las objeciones se tienen que resolver o la mayoría de ellas antes de la llamada, porque una vez que llegas a la llamada tengas las menos objeciones posibles y sean las más simples y las más comunes para que tú puedas solucionarlas y finalmente cerrar al cliente. Entonces, te voy a explicar un poco lo que me pasó a mí el otro día, en que estaba en una llamada de ventas y yo, gracias a distintos factores, pude hacer que el cliente viniese ya casi vendido en llamada. Y con eso quiero decir que el cliente ya tenía como una confianza conmigo sin haberme conocido, tenía como una predisposición, tenía más información de la normal que tiene un cliente y prácticamente era como si fuera una conversación. Es decir, ya venía casi el deal cerrado, digamos, porque ya había hecho un trabajo previo que me había permitido hacer esto sin entrar en llamada de ventas. Es decir, podemos hacer las mejoras que están antes de la llamada de ventas o las que están después de la llamada de ventas, es decir, durante la llamada de ventas. Y aquí te voy a enseñar lo que puedes hacer antes para prevenir. Entonces, primero, tener la primera clave, que es que toda objeción que puedas resolver antes de la llamada, hazlo. Entonces, ¿qué nos permite hacerlo? Primer punto, y muy importante, y yo lo he aprendido durante el tiempo, y es primero todo tener un posicionamiento contrario. Es decir, tener un posicionamiento que te ponga al contrario de la corriente. Es decir, lo que todo el mundo está diciendo acerca de un servicio o producto similar al tuyo, tienes que ponerte al contrario. Es decir, si todo el mundo está diciendo que hagas marca personal con contenido en carruseles, en fotos, que hagas texto, que vendas a través de funnels directos de venta con anuncios, tú posicionate al contrario. Tú posicionate en que no puedes vender a gente que ahora mismo no tiene una demanda generada contigo, porque el 97% de todo mercado no está buscando una solución como la tuya ahora mismo, y por ende tienes que educar a esa audiencia, tienes que elevarles el grado de conciencia, tienes que hacerles ver que su problema es importante, que el coste de oportunidad es grande y que puedes tú solucionarlo y eres su mejor opción. ¿Cómo lo haces? Poniéndote con un posicionamiento contrario. Bueno, al menos este es el mío, es decir, no es como lo haces, pero es un ejemplo de posicionamiento contrario. Es decir, si todo el mundo te está diciendo que para sanar tu antigua relación tienes que hacer terapia psicológica, tienes que ir a un psicólogo, tienes que hacer tratamientos, tú dile que no, que tienes que hacer una terapia auditiva, una terapia de relajación cada X tiempo, tienes que hacer deporte, tienes que X, Y, Z. Es decir, todo lo que el mundo está diciendo para problemas comunes, ¿qué soluciones ofrecen? Pues tú tienes que ofrecer no lo contrario, pero algo que esté en contra de las creencias de todo el mundo y que funcione. Entonces, este es mi posicionamiento, ¿no? O todo el mundo dice que el contenido solo sirve para vender, tienes que hacer contenido que no aporte valor porque tu contenido solo está hecho para vender un producto o servicio, pero en mi caso no, porque sé que el valor en el contenido crea esa confianza, crea esa relación antes de poder ponerte uno a uno con una persona y eso hace que ya casi llegue vendido, porque las personas que te llegan son personas que ya están casadas con tus principios, con tus valores, con tu misión y son mucho más probables que si tú atraes tu calidad de mensajes buena, lo que atraigas sea calidad de persona hacia ti. Entonces, este es un poco mi posicionamiento también. Ok, el contenido no solo sirve para atraer clientes, sino también para conseguir mejor talento, para retener más clientes, etcétera, etcétera. Lo que todo el mundo no te dice. Entonces, primero de todo, que se me olvida, lo que diría yo es posicionamiento. Vale, ya he vuelto, que he puesto esto un poco más grande que si no, no me cabe. ¿Qué más atrae el posicionamiento? El posicionamiento me atrae una visión distinta y en consecuencia el cliente ve algo que nunca ha visto y por ende es como no sigue el objeto brillante, porque en vez de los menos así, cuando tú vendes a una empresa un servicio, pues no se dejan llevar por esos objetos brillantes ni por tantas tensiones de compra, pero sí que reduces un poco más lo que son las barreras de sofisticación de mercado. Es decir, si hay en el mercado muchas soluciones con mucho volumen y mucha calidad, es mucho más difícil poder vender algo. Pero en cambio, si tú te diferencias un poquito, haces ese posicionamiento contrario, aunque estés vendiendo algo parecido, lo que haces es poner un paso a la izquierda o a la derecha de toda tu competencia para que puedas vender mucho mejor. Entonces, una vez tenemos nuestro posicionamiento, digamos, contrario o diferente a nuestra competencia, ¿cómo lo llevamos al mercado? ¿Cómo hacemos que las personas sepan nuestro posicionamiento antes de que lleguen llamada? Pues
como bien sabrás y como creo que estás intuyendo, a través del contenido. Tenemos que crear contenido. El contenido es la clave, es el puente que separa a nuestro cliente y a nosotros. Y antes esto no se podría hacer porque antes de que existiera Internet, la gente tenía que llamar directamente a las empresas, tenía que comprar más en procesos más en frío, pero ahora que existe el contenido, el poder lo tienen los clientes. Y los clientes lo que quieren es información, quieren informarse. Antes de hablar con un comercial, quieren ver información, quieren ver qué hace esta empresa, por qué es importante, por qué, si ya le ha hecho una primera señal de prospección, por qué debería escogerla o por qué debería hablar con ellos. Entonces, el contenido es clave. Incluso no solo para capturar demandas, es decir, para empresas que ya están comprando, sino para generar nueva demanda, es decir, para tú hacer que las empresas compren tus ideas, compren lo que tú les estás diciendo de, oye, tienes un problema, es importante, no lo estás viendo porque estás muy ocupado, pero esto te está afectando en X, Y, Z. Se resuelve de X, Y, Z forma. Haciendo esto, piensas que no, pero lo que haces es agrandar tu mercado, es decir, haciendo que las personas que no están considerando comprarte, igual sí lo estén. Porque si a través de tu contenido reflejas un mensaje que hace mover a tu cliente hacia adelante y le dice, ok, esto me está preocupando porque me está diciendo esto. Primero, no solo generas demandas, sino que te posicionas como un referente. Es decir, si eres la persona que ha ayudado a tu cliente en primera instancia y desde un posicionamiento contrario, es decir, mucho más fácil de diferenciarte, a solucionar un problema a tu cliente ideal, es mucho más fácil crear una preferencia de compra y en segundo lugar, eso genera una demanda que no existe. Entonces, crear contenido. ¿Qué tipo de contenido? Corto y largo. Tenemos que combinar los dos. El contenido corto es muy bueno para aportar valor de forma continuada y hacer impactos continuos. El contenido corto nos permite hacer pequeñas píldoras de contenido que, si son bien distribuidas y bien ejecutadas, pueden permitir educar a un cliente a lo largo de un proceso de marketing o ventas. ¿Por qué? Porque si cada día tu cliente está siendo impactado con contenido. El contenido corto es mucho más fácil de producir, entonces podemos permitir distribuirnos a gran cantidades sin perder relevancia. Y si quieres saber por qué el contenido corto, y más en LinkedIn, es la mejor forma para vender y educar a un prospecto B2B, te dejo este vídeo aquí de 1 hora, que es el mejor vídeo acerca de cómo conseguir clientes con el vídeo en LinkedIn. Pero dicho esto, el contenido corto tiene esa magia, ¿no? De decir, oye, vamos a impactar cada día a ese cliente y educarlo cada vez más. Por el contrario, ofrecer un contenido mucho más largo en que la gente se puede educar contigo y pasa mucho más tiempo contigo, si ve un vídeo tuyo de 30 minutos, es mucho más probable que avance 5 pasos más al deseo de querer comprarte de que no lo haga o que lo haga con un contenido corto. Porque el contenido largo, como he dicho, pues genera confianza. Es decir, tú le estás enseñando desnudamente algo que a él le interesa y genuinamente y con valor. Y estás demostrando que puedes pasar media hora aportando valor sin tener que cobrar o esperar nada a cambio, sin ánimo de lucro. Entonces, el contenido corto y largo es muy, muy, muy importante. Tenemos que posicionar nuestra oferta y nuestro posicionamiento contrario, nuestros puntos de oferta, por qué ayudar a nuestro cliente. Todas estas cosas, esta narrativa que también te dejo aquí en el vídeo de cómo conseguir clientes en LinkedIn, que te enseño también, entonces hazlo. O sea, con que subas 5 vídeos a la semana cortos y aunque subas 2 vídeos a la semana largos, que es posible, es decir, todo el mundo tiene el tiempo, no hay duda de que tus clientes, cuando lleguen en llamada, o sea, primero que te van a venir más a ti que tú a ellos, en el largo plazo, obviamente, pero es más probable que cuando te vengan, y si tú les haces ver ese contenido, que eso lo vamos a ver luego, es mucho más probable que los clientes vengan mucho más educados. Entonces, lo hacemos así. Entonces, en tercer lugar, cómo, después de posicionamiento, contenido, cómo hacemos para reducir esa tasa igual de ghosting, es decir, de clientes que no se presentan, cómo hacer el proceso de transición a conversación, a llamada, mucho más cómodo, y cómo esto afecta a nuestra tasa de agendamiento y, pues, en consecuencia, cierre, ¿no? Hay que entender, primero de todo, que hay 2 tipos de estrategias para hacerlo, ¿no? En preagendamiento, que serían las de prevención y las de resolución. Un poco, digamos, señales implícitas que expresa el cliente y explícitas. Para bajar esto a tierra, ¿no? Digamos que pondríamos proceso pre-llamada, ¿vale? Proceso pre-llamada. ¿Qué haríamos? Por ejemplo, en prevención podemos ver que tenemos que dar, es decir, facilidades logísticas. ¿Qué quiere decir con facilidades logísticas? Tenemos que hacer que el hecho de agendar una llamada sea algo que genere muy poca fricción para el cliente. Que nosotros nos esmeremos en encontrar su calendario, en proponerle o decir, oye, estoy libre estos días, a esta hora, para que el cliente piense lo mínimo posible, porque él al final, o sea, no te conoce, no quiere hablar contigo. Entonces, tienes que hacerle tú ver por qué tiene que hablar contigo y tienes que ponérselo fácil en primera instancia. Entonces, primero, facilidades logísticas. Después también tienes que hacerle ver que la conversación tendrá algo que a él le interesa. Es decir, tienes que poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué quiero poner las cartas sobre la mesa? Es decir, tenemos que decirle, ok,
quitar de todo lo que le han puesto antes como una llamada de ventas, de que obviamente tienes que ir ahí, te van a vender, tienes que tener tu tarjeta en mano, etcétera, etcétera, etcétera. Que obviamente en B2B no pasa así porque es más largo el proceso de ventas, puede ser que sean dos, tres llamadas, pero decirle, ok, vamos a esta llamada, vamos a ver cómo podemos ayudarte, si vemos que te ayudamos, te explicamos cómo, si te cuadra, bien, y si no, te explicamos qué haríamos en tu lugar para que salgas mejor de la llamada de lo que has entrado. Esta es nuestra promesa. Entonces, tú diciéndole esto, preveniendo estas objeciones antes, decir, oye, qué palo meterme en llamada con este tío, ¿no? Estás como preveniendo y enseñándole qué vas a encontrar en la llamada antes de que encuentre en ella. Aunque luego le vas a recordar más tarde, te voy a explicar cómo, pero esta es una forma, ¿no? Entonces, también, ¿qué más podemos hacer? Marcar la autoridad y marcar, primero, percepción de valor, percepción de autoridad y percepción de éxito. ¿Cómo se hace esto? Se hace con los mensajes previos o con la conversación previa a la llamada. Que cuando tú estás hablando con un cliente, cuando estás prospectando, tienes que mostrarle que lo que tú estás ofreciendo ya lo has ofrecido a otras empresas parecidas y con éxito. Con eso tenemos que enviar vídeos, tenemos que enviar activos de venta que demuestren que ya hemos ayudado. Pequeños vídeos de 2 minutos antes de hacer una llamada en la que digamos, oye, te envío un vídeo de cómo puedo ayudarte, o me dejas enviarte un vídeo de cómo puedo ayudarte de 2 minutos, pues lo explicas. Oye, te ayudamos de esta forma, esta forma, esta forma, justo como hemos hecho para esta empresa, esta empresa, esta empresa, que se parece mucho a la tuya. Entonces, si esto te cuadra, dime qué hora te viene bien, esta o la que viene, para que hablemos, charlemos, conozcamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que poner confianza. Aquí tenemos que hacer ver al cliente que no somos una agencia más y tenemos que poner confianza y autoridad. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Y luego tenemos, aparte de eso, lo que son, eso ya prevención de llamada, pero tenemos que también lo que son resoluciones. Es decir, cuando el cliente estamos hablando con él y nos dice, ok, nos pone objeciones, ¿no? Antes de tener una llamada, por ejemplo, objeción de precio, es muy, muy simple, o sea, es muy común cuando te dicen, vale, ¿cuánto me costará esto? Sin haberle dicho nada, ¿no? Pues entonces tú dices, joder, ¿cómo el tío me va a decir el precio si aún no le he contado ni cómo puedo ayudarle? Pues le dices esto, le dices, escucha, sé que el precio es algo importante, pero realmente si no conozco tu caso, ni tu empresa, ni tus números, ni qué estás haciendo ahora mismo, no puedo decir con exactitud cuánto podemos ayudar a generar o qué precio puedo ponerte porque nos adaptamos a cada cliente. Entonces, si me dejas, nos reunimos 20 minutitos, me cuentas un poco, nos conocemos de forma tranquila, sin presión, y te enseño cómo puedo ayudarte y por ende luego te hago una oferta si veo que esto es algo que es factible, ¿no? Pues así se volvería una objeción de precio pre-llamada. ¿Qué tenemos más? Tenemos objeciones de un perfil analítico, es decir, esa persona es la que nos dice, ok, prométeme X, Y, Z, es decir, dime qué KPIs conseguiremos trabajando contigo, qué ROAS, qué retorno de inversión. Aquí lo que tienes que hacer también es algo parecido con el precio, es decir, ok, entiendo que estos retornos sean algo importante para ti, pero tienes que entender que cada empresa es diferente y trabajamos con muchos perfiles de empresa, cada uno tiene unas demandas diferentes, cada uno tiene unos clientes diferentes y que también entendemos que una relación de negocio va mucho más allá que lo transaccional. Entendemos que una relación de negocio es algo que aporta un valor externo que no se puede calcular con un valor exacto. Es decir, no es el valor de cuánto te cuesta nuestro servicio, sino cuánto representa para ti solucionar este problema que te está causando tantos dolores de cabeza. Resolverlo con algo así es algo efectivo. Entonces, una vez resolvemos estas objeciones antes de la llamada, entramos en un proceso que sería el de pre-llamada. Es decir, una vez hemos agendado esa llamada, hemos resuelto esa llamada, dice, ok, pues vamos a hablar 20 minutitos, ¿cómo hacemos que ese prospecto llegue lo máximo cualificado posible? Y aquí está la salsa, ¿no? Digamos, aquí está lo bueno. Aparte de que el cliente ya viene un poco educado, si hemos hecho todo esto, ¿no? Posicionamiento, contenido, le hemos resuelto un poco las fricciones, hemos alineado expectativas, vamos a hacer ahora que el cliente llegue casi vendido en llamada. ¿Cómo lo hacemos? Ok, para eso tenemos que tener un buen proceso de prellamada o lo que yo llamo Sales Enablement, es decir, lo que se alinea en ventas para poder ofrecer una serie de contenidos, una serie de informaciones, una serie de data y casos de éxito para poder mejorar el proceso antes de hablar, tener ese primer contacto con el cliente. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, o lo que yo te voy a ofrecer hoy, como una secuencia prellamada de correos. Es decir, desde que el cliente agenda esa llamada, tenemos que enviarle una secuencia de correos en la cual nosotros le ofrecemos una serie de activos de venta, una serie de informaciones que pueda aún hacerle ver un poco más lo que hablaremos en llamada y por qué lo nuestro funciona y cómo funciona. ¿Qué sería muy bueno? Pues, por ejemplo, enviarle una serie de 5 correos en las que, uno, le enviamos nuestro playbook, es decir, un playbook donde hablemos de nuestra visión de mercado, por qué nuestra metodología, o sea, en qué está fundamentada nuestra metodología, cómo funciona y por qué funciona, ¿no? Es decir, un playbook sería una muy buena opción. Playbook de producto o ventas o marketing.
A continuación, también activos de venta, es decir, tenemos que enviarle vídeos valiosos que muestren nuestro posicionamiento, vídeos largos sobre todo, es decir, vídeos o activos de venta. Activos de venta largos en vídeo. Que podrían ser mismos vídeos de YouTube, es decir, vídeos donde tú expliques las diferentes partes de tu oferta y vídeos donde expliques cómo puedes ayudar a ese cliente. Y eso se lo vayas enviando día tras día al cliente antes de tener esa llamada, obviamente no día tras día, pero uno 3 días antes, otro un día antes y otro 12 horas antes, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué va a ayudar? Va a ayudar a que una vez tú llegues en llamada, también la simetría de información sea mucho menor, porque el cliente ya sabrá un poco de lo que trata tu servicio. Es decir, no llegarás ahí en llamada y el cliente no entenderá nada, dirá, oye, pues este proceso qué es tal cual. Porque pasa, obviamente, tú eres el experto, en este caso en marketing, en ventas, pero eres el experto en su producto, en tecnología, en software. Y obviamente él no entiende de marketing, por eso tienes que enseñarle, tienes que alinear sus expectativas, esa información para que llegue a la llamada lo más informado posible. Y con eso consigues también que el cliente compre tus ideas. Es decir, cuando pasa tiempo contigo, en consecuencia, a ver esos vídeos, si se traga 3 vídeos de 30 minutos, 1 hora y media contigo, va a comprar mucho más tus ideas. Y esto me ha pasado a mí en la llamada de ventas. Es decir, cuando el cliente vio 1 hora de mi contenido, el cliente ya me estaba a mí posicionando como una preferencia de compra incluso abajo, es decir, incluso arriba de otras empresas competidoras que son bastante fuertes en España, de agencias de marketing. O sea, diciéndote esto, te estoy diciendo que el contenido es clave, el posicionamiento es clave. Cómo lo demuestras y cómo haces ese proceso preventas sin entrar en llamada de ventas, puedes mejorar muchísimo tus resultados. Entonces, activos de venta. ¿Qué más? Casos de éxito, testimonios. También eso sirve muchísimo, es decir, más demostraciones. Oye, y conseguimos esto con una empresa parecida a la vuestra, creo que podemos hacer algo similar con vosotros. Enseñar un poco de resultados que conseguisteis para que también visualicen un poco. Y por último, también podríamos poner un poco también alineación de expectativas. De expectativas. ¿Qué te vas a encontrar en la llamada? Oye, pues prepárate, va a ser una videoconferencia, estás en un sitio tranquilo, con tiempo. Mira que no tengas 1 hora antes, 1 hora después en cosas que hacer. Vamos a hablar de X, Y, Z. Cosas que tranquilicen al prospecto. Esto va a ayudar muchísimo. Y por último, y muy importante, y esto creo que nadie te lo ha dicho en el mercado hispano, en ningún sitio, en ningún vídeo de negocios digitales habrán dicho esto, y es algo muy clave que nadie está hablando y que puede representar el giro completo de una situación en ventas. Vale, posiciónate, ok, haces una llamada de ventas con un cliente, una llamada de discovery, es decir, un poco para poner un poco, ok, ¿cómo puedo ayudarte? Te puedo ayudar, te ofrezco esto. El cliente, aquí obviamente tendrá que comentarlo con sus socios, con su equipo comercial, es lo que pasa normalmente en B2B, no podemos esperar en cerrar una llamada en un one time, ¿no? Entonces, aquí lo que hago yo es aprovechar ese espacio entre la primera llamada y la segunda, porque mucha gente lo que hace es decir, ok, ya hemos hecho la secuencia pre-llamada, ahora pues esperamos a la siguiente sin dar ninguna información. Lo que yo hago aquí es coger un acercamiento de confianza, es decir, coger un acercamiento de aporte genuino personalizado de contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, una vez hacemos la primera llamada, solamente con el CMO o el CEO de la empresa, a altos cargos directivos, tenemos su contacto. Entonces lo que vamos a hacer durante esos días es siguiéndoles compartiendo contenido especializado y específico en su caso. Es decir, si es una empresa de software, vamos a enviarle un vídeo nuestro de 30 minutos que tenemos en nuestro perfil, si no lo hemos hecho porque lo tenemos que hacer, o compartiendo contenido de otras personas, otras autoridades, decirle, mira, he visto esto y he pensado en ti, ¿qué te parece? Algo que les sea relevante y que apoye sobre todo tu narrativa, que no sean cosas que no apoyen lo que tú estás haciendo. Obviamente, porque si haces cosas que van en contra de ti, el cliente obviamente va a igual cambiar esa preferencia de compra o va a decir, bueno, pues al final no quiero comprarte. Pero si tú durante ese tiempo, de la primera llamada de discovery a la segunda de cierre, llevas siguiendo enviando formaciones, hoy he encontrado esto para ti. Primero, te estás acercando mucho más, estás creando más confianza. Segundo, estás aportando valor genuino. Y 3, estás haciendo mover mucho más e incluso cambiar de opinión a tu cliente. Entonces, envíale contenido, envíale artículos, envíale vídeos, hazle vídeos. De hecho, mira, he pensado que podemos hacer esto por ti, X, Y, Z. Aquí también me darás tu nivel de implicación y el cliente también, aunque pienses que no le importa nada y le importa una mierda, ver personas dedicadas realmente es lo que quiere. Yo, al menos, dueño de negocio, lo que quiero es gente en mi equipo que esté implicada, gente que sea proactiva y que realmente quiera cambios. Y aunque muchas empresas no lo quieren, yo te animo a que lo hagas porque realmente funciona y a mí me ha funcionado para cerrar clientes grandes. Entonces, esto sería todo, ¿no? Es decir, hacer una buena transición de discovery a llamada final. Porque así también, cuando empiece la llamada final, podéis retomar un poco esa
ese contexto, ¿no? Decir, oye, ¿te has visto esos vídeos, tal que te he dicho, tal? ¿Qué te gustó más? Oye, pues esto es lo que hacemos nosotros, X, Y, Z. Y así cuando ya esté todo el equipo directivo para tomar una decisión, será mucho más cómodo. Entonces, esto está un poco así guarro, pero para que veáis que el valor sale de aquí, no de lo bonito que tiene en la pantalla. Entonces, si te ha gustado, coméntame si hay algo de aquí que ya lo hacías. Si no, pues ponlo en práctica. Y si tienes futuras ideas de vídeo, también déjamelas, te lo agradeceré muchísimo. También incluso pienso en arreglar un poco esto y te lo pongo en la carpeta de recursos también para que lo tengas tú y puedas aprovecharlo, y te doy incluso ideas de contenido, ideas de posicionamiento, ideas de secuencias, correos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.